antes de comenzar con esta presentación, me gustaría hablarles un poco de lo que es la OIM en Honduras. Este es el organismo de las Naciones Unidas para la Migración y fue creada en 1951 y es la principal entidad intergubernamental en el ámbito migratorio. Actualmente cuenta con 174 Estados miembros y desde 2016 es el organismo de las Naciones Unidas para la Migración. Mencionarles que la OIM está consagrada al principio de que la migración de forma ordenada, irregular y en condiciones humanas beneficia a las personas migrantes y a la sociedad. La OIM trabaja para ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo, a velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes, a fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias y a alentar el desarrollo social y económico a través de la migración. Honduras se unió a la OIM en noviembre de 1967. No obstante, la organización ha llevado a cabo proyectos y programas y operaciones en Honduras desde 1970 y desde entonces ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno de Honduras, implementando programas de desarrollo socioeconómico en el país como cooperación técnica horizontal en materia de recursos humanos calificados, asistencia técnica y migración selectiva. La OIM en Honduras cuenta con dos oficinas, una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, que abrió operaciones en el 2016 con el tema de la niñez migrante retornada, apoyando en temas de asistencia y infraestructura en los centros de atención al migrante retornado. Únicamente para mencionarles, yo estoy ubicada en la ciudad de San Pedro Sula y a partir del 2016 es cuando se comienzan a integrar más proyectos y programas para trabajar en la zona norte. Actualmente, la OIM Honduras está trabajando para fortalecer y modernizar las capacidades de la gestión de la migración en el país, combatir la trata de personas y promover la reintegración sostenible, generar medios de vida y brindar asistencia humanitaria en situaciones de emergencia. Ahora, ¿cuáles son nuestras áreas de cooperación? Tenemos el tema de retorno y reintegración sostenible, generación de medios de vida, prevención de la migración irregular, promoción del arraigo, asistencia humanitaria, gestión de la migración, prevención del delito de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, migración y cambio climático y las mujeres en la migración. Y ya un poco más adelante vamos a ver algunos de los términos que estoy mencionando acá. Ahora, en conceptos básicos sobre migración, creo que es muy importante el poder comprender principalmente qué es la migración. Y esta es un movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Y luego otros dos conceptos que son importantes y que a veces se suelen confundir es el tema de migración, inmigración y migración. Entonces, la emigración es el movimiento que se realiza una persona desde el país de nacionalidad o de residencia habitual hacia otro país, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su país de residencia habitual. Y la inmigración, desde la perspectiva del país de llegada, es el acto de trasladarse a un país distinto del país de nacionalidad o de residencia habitual, de manera que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. Creo que a veces estos términos pueden ser un poco confusos, entonces elaboré un pequeño cuadro para ver cómo podemos diferenciar cada una de ellas. La migración son las personas que cruzan una frontera temporal o permanente, o también la migración interna, que es dentro de un país. La emigración es el movimiento de su país de residencia a otro país que se convierte en la residencia habitual. Y la inmigración
desde la perspectiva de llegada o del país de llegada, es el movimiento desde el país de residencia para establecerse en otro país. Les quiero presentar un videíto. Hay muchas personas que entran a otro país o residen en él sin la documentación adecuada. ¿Cómo debemos llamar a estas personas? La OIM recomienda utilizar el término migrantes irregulares y en este video explicamos por qué. El término migrante irregular o migración irregular se usa cuando las personas cruzan las fronteras internacionales sin cumplir con los requisitos de entrada o de salida de los países. Pero la realidad es que la gran mayoría de la migración irregular se presenta cuando las personas entran a otro país con la documentación adecuada, pero se quedan en él después del término de vencimiento de esa documentación. Por eso es más apropiado hablar de migrante irregular que de migrante indocumentado. Un término que debe ser descartado completamente es el de inmigrante ilegal, porque no existen personas ilegales. Existen acciones ilegales, pero no existen seres humanos ilegales. El término migrante ilegal es jurídicamente incorrecto y además por sus connotaciones negativas estigmatiza a todo un grupo de personas. Nos vemos en nuestro próximo minuto sobre las migraciones. Espero. Ok, entonces creo que déjeme aquí ver. Un aspecto importante es el que tenemos que utilizar el concepto de migración irregular o migración regular. La irregular es cuando no se cuenta con la documentación adecuada, como decía el video, para poder entrar al país de destino, y la regular es cuando se utilizan las vías adecuadas o la documentación adecuada para poder entrar a este país al cual se quiere llegar. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los tipos de migración. Está la internacional e interna. La internacional es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales. Y la interna conlleva el establecimiento de una nueva residencia temporal o permanente dentro del mismo país, es decir, la movilización de una persona que está en Tegucigalpa y puede ser que por motivos laborales se moviliza, digamos, a San Pedro Sula. Estoy poniendo un ejemplo completo que fue lo que me pasó a mí. La migración, aquí tenemos en porcentajes cuáles son las principales. La primera, con un 81%, son las razones económicas, que está lo que planteaban las colegas, que es desempleo e ingresos insuficientes. Y también el hecho de que el 35,4% de la población en la región vive con ingresos por debajo de los $5 diarios. Esto según un estudio del CONCA. Luego está el tema de la violencia e inseguridad con un 8%, los temas de reunificación familiar, que lo mencionaban también, con un 7%, temas de estudios con un 0,6%, la violencia en el hogar con un 1,6%, y luego por temas de salud. Mencionar que la desigualdad social y la falta de oportunidades son factores que inciden en la creciente ola migratoria en la región y que la migración se explica por la interacción de diversos factores individuales, sociales, estructurales y medioambientales. Se trata de una acumulación de adversidades cuyos efectos inciden en que la persona o el grupo familiar, y especialmente las mujeres, toman la decisión de abandonar su lugar de origen. Particularmente en Honduras, El Salvador y Guatemala, han incidido los fenómenos climáticos extremos, que son cada vez más frecuentes. Estos efectos climáticos han agravado las fragilidades preexistentes y se han sumado a razones de tipo económico, reunificación familiar, violencia social y violencia contra las mujeres. Estos problemas y la inseguridad en los lugares de origen se han identificado como factores multicausales que impulsan a las personas en la decisión de emigrar. Ahora bien, aquí les presento una pequeña gráfica de la migración a nivel mundial, en donde el 52% de los migrantes internacionales son hombres y el 48% son mujeres. Y aquí vale mencionar que desde la
desde 1960, perdón, la migración de las mujeres era de un 47%. Y según estos datos más actuales y la gráfica que estamos viendo a nivel mundial, la migración de las mujeres es de un 48% y las edades en las que migran son de los 25 a los 35 años. Luego, el resto de porcentaje es un 52% para los hombres. Entonces, analizar la migración desde un enfoque de género aporta elementos fundamentales para profundizar en el tema. Los nuevos retos en la reflexión están dados por temas como el aumento de mujeres migrando, ya no solo como acompañantes de sus parejas o buscando la reunificación familiar, sino como protagonistas del proceso. La visibilización del aporte social, cultural y económico a los procesos migratorios que hacen las mujeres desde su rol de esposas, madres, suegras, etcétera, de estas personas que migran, así como la visibilización de la violencia contra las mujeres, violencia por parte de la pareja, la trata de mujeres, la violencia sexual, y estas se ven como una causal de la migración. Entonces, la creciente participación de las mujeres en los flujos migratorios se ha denominado feminización de la migración, la cual se explica por el cambio en el rol de las mujeres, en donde han pasado de ser tradicionalmente esposas e hijas dependientes a ser sujetos activos en los flujos migratorios y el principal sostén de la familia y del hogar. Algo que les quería mencionar también en cuanto al tema de las caravanas, que se vio en algunos años bastante fuerte, es que desde la OIM utilizamos el término de flujos migratorios masivos en vez de caravanas. Y también se ha visto un aumento de la participación de las mujeres en esta forma de migración. Ahora bien, en el contexto hondureño sobre migración y las principales tendencias, vamos a ver un poco que en la migración en tránsito del 1 de enero al 25 de agosto 2024, más de 286.269 personas han ingresado irregularmente a Honduras, según datos de el Instituto Nacional de Migración. Algunos datos clave es que de acuerdo al INM, aproximadamente más de 1.400 personas migrantes ingresan diariamente al territorio hondureño de manera irregular. En febrero de 2024, más de 49.000 personas ingresaron de forma irregular a Honduras, siendo hasta el momento el mes con mayor cantidad de casos. Y luego la OIM por medio del contribuye, perdón, por medio del fortalecimiento de alojamientos temporales, dotación de insumos y fortalecimiento de capacidades a actores clave. Ahora acá tenemos un comparativo mensual de entradas irregulares de personas migrantes a Honduras. Lo que estamos viendo es desde el 1 de enero del 2023 al 25 de agosto del 2024. El anaranjado es 2024 y el azul es 2023. En el azul vemos un repunte en el mes de octubre con más de 100.000 entradas de personas migrantes irregulares. Y luego en el 2024, a lo que va de agosto de este año, tenemos 14.101 personas que están cruzando el país de forma irregular. Luego, los principales países de origen. Tenemos en un mayor porcentaje la República Bolivariana de Venezuela, luego Venezuela, tenemos, Cuba, luego Haití. tenemos Cuba, exactamente, luego tenemos Haití, Ecuador, Colombia y luego en un porcentaje también un poco alto otros países de procedencia. Ahora bien, en la migración de retorno del 1 de enero al 24 de agosto 2024, 24.328 personas retornaron a Honduras, según datos del INM. Y en unos datos clave, el primer trimestre de 2024, los datos de retorno disminuyeron en torno al 50% en comparación con el año anterior.
En los meses de abril y mayo, las cifras están más equiparadas, con 6.560 en el 2023 frente a 6.195 en 2024 de personas retornadas. Entonces, un 73.7% de los casos de retorno son de Estados Unidos, un 23% son de México, según datos del INM, y luego nos encontramos a Guatemala con un 1%, España con un 0.8% y Belice con un 0.2%. Este es un comparativo mensual y anual de casos de retornos en Honduras desde el 2022 a junio del 2024. Entonces, en el 2024, que es el color que está en azul, enero, febrero y marzo se ha mantenido más o menos constante con 3.000 retornos. Y luego en agosto tenemos 2.453 retornos. Ahora, creo que en el 2022 hubo un repunte en el mes de junio de 11.391 casos y luego en julio muy similar a 10.345 retornos, perdón. Ay, perdón, no me cambia la diapositiva, no sé por qué. Ahí está. Ahora, desde la OIM también, en conjunto y en apoyo al gobierno de Honduras, trabajamos temas de reintegración sostenible, que es el proceso mediante el cual las personas migrantes retornadas regresan a sus comunidades y tratan de insertarse en la vida social y económica del país. Pero existen varios retos en esta reintegración. Uno es que persiste una brecha en los recursos financieros y técnicos para llevar a cabo eficazmente los esfuerzos conjuntos con el gobierno de Honduras. El 2, las alternativas para la inserción laboral de las personas migrantes retornadas son limitadas. También existe una brecha significativa entre los fondos estatales disponibles y el número de personas retornadas en situación de vulnerabilidad, lo que afecta a los procesos de recepción y de reintegración, y también que existe un mayor énfasis en el proceso de recepción que en la reintegración sostenible a largo plazo, ya que el apoyo se centra en la asistencia inmediata y el post-arribo. En cuanto a la migración interna, el 24.3% del total de la población hondureña son migrantes internos, es decir, que residen en un municipio distinto al que nacieron. De estas, el 27.3% del total de mujeres son migrantes internos y el 20.8% del total de hombres son migrantes internos también. El 3.0% de la población reporta que ha sido desplazada internamente, es decir, ha sido forzada a cambiar de lugar de residencia habitual a otro lugar dentro de Honduras en los últimos 5 años. Entre la población urbana, el porcentaje de personas desplazadas es de 3.8%, que en la zona rural, que es de 2%. En el tema de la inmigración, las personas inmigrantes por sexo y por área es de 3.586 personas. De estas, 52% son mujeres, 47% son hombres y el 40% pertenece al área rural y el 60% al área urbana. Y luego por rango de edad tenemos adolescentes y niñez de 0 a 17 años con el 38%, la población adulta de 18 a 59 años que es de 37%, y luego las personas adultas mayores que son mayores de 60 años con un 25%. En cuanto a la migración internacional, Honduras es principalmente un país de migración, especialmente hacia los Estados Unidos y España.
Desde la década de 1980, Estados Unidos ha sido el principal país de destino de la población emigrante hondureña. Los flujos migratorios hacia España comenzaron a tomar mayor fuerza a partir de la década del 2000. En la migración internacional, 454.000 hogares cuentan con historial migratorio. Se estima que este 17.7% del total posee un historial migratorio, es decir, que tienen personas emigrantes que solían ser miembros del hogar. Hogares con el historial migratorio tenemos un 19.6% del total de hogares en el área rural que tiene un historial migratorio contra el 16.5% del total de hogares en el área urbana que tiene un historial migratorio. Ahora bien, el país en que reside la persona inmigrante, como mencionábamos, es mayormente Estados Unidos con un 82%, España con un 10.7%, luego México con un 4%, Guatemala un 1%, y luego otros países como El Salvador, Panamá, Canadá y otros países. Y aquí en esta diapositiva tenemos a qué es lo que se enfrentan las mujeres en el origen, tránsito, destino y retorno. En el origen tenemos el tema de la pobreza, la violencia contra la mujer, la falta de oportunidades laborales, las desigualdades económicas, sociales y políticas, el poder o control, el cambio climático, la extorsión, las amenazas, las necesidades de huir también de relaciones violentas. Luego en el tránsito se enfrentan a la discriminación, a la trata de personas, que ya lo comentó Gillian, secuestros, también la extorsión, asaltos, agresión sexual, desapariciones incluso, y también dificultades con el acceso a la salud. En la ciudad de destino está la inseguridad, la violación a los derechos humanos, la precariedad en el tema de la inserción laboral, la división sexual del trabajo, la discriminación y la xenofobia, que es el rechazo u odio al extranjero o a una persona migrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones. Y luego, cuando se retorna también, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, se enfrentan a situaciones de pobreza, de violencia, la violencia contra la mujer, la falta de oportunidades laborales y afectaciones a sus medios de vida. Entonces, por eso también la OIM apoya al gobierno de Honduras con procesos de perdón, de reintegración para estas personas, que incluyen formaciones, que incluyen apoyo para el tema de emprendimiento, fortalecimiento de negocios ya en marcha, entre otras cosas. Luego, un factor muy importante para emprender la ruta migratoria es la violencia contra las mujeres, y esta constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre y ha impedido el desarrollo pleno de las mujeres. En Honduras existen argumentos de la creciente violencia contra las mujeres, y es la intensificación de la criminalidad y de la violencia social. Aumenta paralelamente la violencia contra las mujeres, que también este tipo de violencia es visto como un asunto doméstico y privado. Y también la persistencia y afianzamiento de relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres. Ahora bien, les voy a presentar un pequeño video de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres en la ruta migratoria. Es el segundo país con los más altos. Permítame, lo voy a poner desde el principio. ¿Sabías que Honduras es el segundo país con los más altos índices de violencia contra las mujeres en Centroamérica? Y que esta violencia aumenta las posibilidades que una mujer emprenda una ruta migratoria peligrosa. La violencia basada en género
es cualquier acto dañino contra una persona o las amenazas de tales actos y cuyas razones se basan en la desigualdad y las diferencias sociales asociadas al género. ¿Por qué las mujeres y niñas sufren actos de violencia basada en género en la ruta migratoria? La violencia basada en género puede darse durante todo el ciclo migratorio y se manifiesta con la violencia física y psicológica, la violencia sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y servidumbre, la discriminación por razón de género y condición de migrante, las diferentes formas de violencia de pareja íntima, los intentos de femicidios. Y la violencia basada en género incrementa debido a la falta de servicios especializados, la ausencia de garantía de derechos, la falta de información sobre servicios de protección o respuesta para la violencia basada en género. Estas organizaciones guardarán la confidencialidad, respetarán tus derechos y podrán darte ayuda en caso de que la necesites. Ay, déjenme ver cómo regreso a la diapositiva. Ok, creo que ya. Entonces, esta violencia contra las mujeres es un factor muy importante para que las mujeres decidan migrar. Y también les quería comentar que una de las formas de violencia más fuertes son los femicidios. Y les quería presentar también que del 30 hasta el 31 de julio 2024, en este año, se han registrado 139 muertes violentas de mujeres. Tuvimos un repunte en enero y marzo con 26 muertes y ya luego en julio de este año, 18 personas. Estos datos los tengo del Centro de Derechos de la Mujer. Algunos de los tipos de femicidios son el femicidio íntimo, que es el asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal entre las personas. El femicidio por violencia intrafamiliar, que es aquella que se da dentro del entorno familiar en la que se ejerce por parte de uno o varios miembros familiares hacia otro, que también forma parte de la familia. Está el femicidio por conexión, que es cuando una mujer es asesinada en la línea de fuego de un hombre que intenta o mata a otra mujer, es decir, que es una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. Luego está el femicidio por violencia sexual, que es el asesinato de mujeres que son, perdón, que son secuestradas, torturadas, abusadas sexualmente y violadas. Importante mencionar que la violencia sexual se entiende por cualquier acto de naturaleza sexual cometida contra la voluntad de otra persona, ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por el efecto del alcohol y de las drogas. Y luego tenemos el femicidio por delincuencia organizada y los casos que son femicidios sin determinar. Ahora acá tenemos algunos gráficos de los tipos de femicidios donde el 34% es sin determinar y luego le sigue el 27% que es de delincuencia organizada más un 20% del femicidio íntimo. Y los departamentos donde ocurren estos hechos se encuentran principalmente en Francisco Morazán, en Cortés, seguido de Olancho, Santa Bárbara, Lloro y Atlántida. Y bueno, y luego en menor medida están los otros departamentos. Ahora, y ya con esto ya casi voy a terminar porque creo que me estoy pasando un poquito del tiempo, me disculpan, pero solo me va a tomar un poquito más. ¿Cómo podemos brindar acompañamiento a las mujeres migrantes retornadas?
En el origen, contar con información actualizada de servicios locales, facilitar información acerca de los riesgos y vulnerabilidades de las mujeres y sus derechos, impulsar programas de acompañamiento escolar, becas y de apoyo económico. En el tránsito también proporcionar información, brindar asistencia consular, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre personas migrantes desaparecidas, espacios seguros para mujeres en su tránsito migratorio, luego en el destino, brindar asesoría sobre las bolsas de empleo u oportunidades, brindar asesoría sobre los procesos de regularización, certificar habilidades y conocimientos para apoyar su inserción laboral y facilitar la contratación ética y equitativa. Y luego en el retorno y la reintegración, atención a sus necesidades urgentes que pueden ser de salud, alimentación, vestimenta, traslado, brindar apoyo emocional, brindar asesoría legal para identificar si fue víctima de algún delito o violación de derechos durante el proceso de retorno. Como conclusiones, les puedo mencionar que las mujeres toman la decisión de emigrar para salvar sus vidas y las de sus hijos e hijas, a pesar de que en la ruta migratoria se enfrentan a distintos factores de riesgo. También el abordaje de la problemática de la migración requiere de acciones intersectoriales de los estados y del compromiso más alto a nivel del nivel más alto de compromiso de los países, perdón. Y por otro lado, año con año, las estadísticas muestran que a mayor precariedad en la situación social, económica, política y ambiental de los países, mayor es el flujo de personas que deciden migrar. Y ya con esto termino. Los derechos humanos no tienen fronteras. Garanticemos los derechos de las mujeres en situación de movilidad, asegurando su acceso a protección, atención médica, psicológica y legal, sin importar su estatus migratorio. Y aquí los estados deben actuar para romper los prejuicios y estereotipos hacia las mujeres migrantes que afectan su integración a la sociedad, incluyendo, por ejemplo, el acceso equitativo a los mercados laborales en los países de tránsito y destino. Esto es de la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Entonces ya con esto termino lo que es mi presentación.